No soy de esas chicas que usan aplicaciones de citas, pero la soledad siempre encuentra cómo colarse, especialmente en San Valentín. Vivir sola en una ciudad donde nadie te pregunta cómo estás puede ser muy difícil. Y bueno, hace unos días me dejé llevar y descargué Tinder. No esperaba nada, a lo mejor un intercambio de mensajes que acabaría aburriéndome o algún tipo raro enviándome fotos indecentes sin motivo, pero luego apareció Eric. Su perfil no era muy llamativo, lo cual lo hacía mejor. Fotos normales, caminatas al aire libre, él sosteniendo una taza de café, con una sonrisa que no parecía fingida. Su biografía decía algo sencillo: amante de los libros, el buen café y las charlas largas. No parecía uno de esos que te bombardean con emojis o cumplidos incómodos. Dije, voy a deslizar a la derecha, y para mi sorpresa, hicimos match al instante. Empezamos a hablar y, contra todo pronóstico, la conversación fluyó. Hablamos de libros, películas, música. No tardamos mucho en decidir que debíamos conocernos. Fue idea suya que nuestra primera cita fuera el 14 de febrero. Parecía un poco cursi, ni siquiera lo conocía, pero también era un cambio agradable para un día que siempre parecía ignorar en el calendario. Quedamos de vernos en un bar esa noche, en un bar tranquilo en el centro. Incluso insistió en pasar por mí. Me pareció encantador. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca habría salido de mi departamento. Eric llegó puntual, un detalle ya de por sí raro en mis experiencias anteriores. Llevaba una chaqueta negra, jeans oscuros, casual pero arreglado. No era el típico galán de peli, pero su sonrisa era cautivadora y había algo en sus ojos que me hacían sentir observada. De camino al bar, platicamos de cosas sin importancia: el tráfico, el clima, las decoraciones de San Valentín que inundaban la ciudad. Me dijo que no acostumbraba a usar Tinder y que yo era su primer match en meses. Algo en su tono me hizo sentir que no era del todo cierto, pero dejé pasar el comentario. Después de todo, ¿quién no adorna un poco las cosas en su primera cita? El bar se veía muy bonito, estaba casi vacío. Pedimos algo de tomar y nos sentamos en un rincón. Al principio todo parecía normal. Eric era divertido y atento, aunque de vez en cuando miraba hacia otro lado, como si algo más captara su atención. Me platicó de su trabajo como diseñador, sus proyectos y de cómo había crecido en un pueblo pequeño y solitario. Sin embargo, a medida de que avanzaba la noche, empecé a darme cuenta de algo raro. Eric tenía una forma rara de responder a mis preguntas, como si no siempre recordara lo que acababa de decir. A veces su tono cambiaba bruscamente y por un momento parecía otra persona. En un momento dado, incluso se refirió a sí mismo en tercera persona. Eric siempre ha sido un buen chico, dijo, y luego se rió como si hubiera contado un chiste interno. No quise darle muchas vueltas. Tal vez eran los nervios o algo sin importancia, pero cuando salimos del bar y se ofreció a llevarme a mi casa, esa sensación incómoda no desapareció. En lugar de tomar el camino que llevaba directo a mi departamento, Eric giró en una calle que yo no reconocía. ¿Este es el camino más rápido? Sí, es un atajo, no te preocupes. La calle estaba casi desierta y apenas iluminada. Miré por la ventana tratando de orientarme, pero no reconocía nada. ¿Dónde estamos? Dame un momento, quiero mostrarte algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Quise ocultar mi creciente ansiedad, pero cuando vi que girábamos hacia una calle sin salida, mi cuerpo se tensó. El lugar estaba rodeado de árboles y más allá solo había oscuridad. Eric, quiero irme a mi casa, ya. Volteó a verme con una expresión que no había visto antes, una mezcla de diversión y algo más. ¿Qué? ¿Te estás asustando? Relájate, no vamos a lastimarte. ¿A qué te refieres con vamos? Eric, ¿qué está pasando? Déjame bajar, te lo suplico. Mira, mejor deja de hablar y empieza a disfrutar el viaje. Va a valer la pena. La forma en que lo dijo no ayudó en nada. Quise abrir la puerta, pero tenía el seguro puesto. Oye, ¿por qué te pones así? Solamente queremos hablar. Su tono era cada vez menos convincente. Les juro que me estaba muriendo de miedo. Fue entonces cuando vi algo en el asiento trasero, un par de guantes de látex y una cuerda. No puede ser, ¿qué es eso? ¿Qué vas a hacerme? Golpeé la puerta tan fuerte como pude, pero nada, estaba cerrada y no había nadie afuera. Eric se inclinó hacia mí y en un movimiento rápido me agarró la muñeca. Su fuerza era sorprendente. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Luché contra él, pateando y gritando, pero el coche estaba completamente cerrado y él no cedía. Fue entonces cuando lo vi cambiar.
Su expresión se suavizó de repente como si algo dentro de él hubiera hecho clic. Discúlpame. En ese momento Eric me soltó la mano. Su mirada parecía perdida, como si no entendiera lo que estaba haciendo. Es que no sé, te juro que no sé qué me pasa. A veces siento que no soy yo. Es él, ¿verdad? ¿Lo conociste? Perdóname, no quería que saliera. Por un momento pensé que a lo mejor podía razonar con él, pero antes de que pudiera decir algo más, volvió a mirarme. Ahora con la misma cara. Eric, por favor, no sé qué te está pasando, pero tienes que abrir la puerta. Eso no va a pasar, guapa. Eric ya no está aquí. Solo somos tú y yo. Sin pensarlo 2 veces me abalancé sobre él con todas mis fuerzas intentando golpearle la cara. Lo tomé por sorpresa y por un instante pude desorientarlo. Aproveché la oportunidad para alcanzar el seguro de la puerta y abrirla. Salté del coche y corrí hacia la oscuridad. Mis pies apenas tocaban el suelo. Detrás de mí escuché abrirse la puerta del chofer y los pasos de Eric siguiéndome. ¿A dónde vas? Seguí corriendo, me ardían las piernas, pero no me detuve. Encontré un cobertizo abandonado y me escondí ahí tratando de controlar mi respiración. Desde mi escondite lo escuché acercarse. Sus pasos crujían en el suelo húmedo. ¿Crees que puedes esconderte? ¿Crees que no te voy a encontrar? Cuando abrió la puerta del cobertizo, lo esperé con un trozo de madera que había encontrado en el suelo. Quise golpearlo, pero no pude. Me detuvo con la mano con facilidad y empezó a reírse. Esto se acabó, guapa. El tipo estaba a punto de atacarme. Sabía que si lo hacía no tendría escapatoria, pero no podía hacer nada. Cerré los ojos antes de que me atacara, pero su cara cambió de nuevo. ¿Dónde estoy? No puede ser. ¿Te lastimé? Tienes que correr. Vete. Va a regresar. Mientras me decía eso, vi que su cara empezaba a cambiar de nuevo. Aproveché esa distracción para golpearlo con la madera y esta vez no pudo detener el golpe. En ese momento vi una oportunidad para escapar de nuevo. Ahora hacia la carretera. Unos minutos después apareció un auto en el horizonte. Agité los brazos como loca y el conductor frenó. ¡Ayúdame, por favor! Sin dudarlo, el tipo me dejó subir y aceleró alejándose. Miré hacia atrás y vi a Eric a lo lejos, de pie en medio de la carretera, con esa expresión que nunca voy a olvidar. La policía lo detuvo al otro día, pero lo más creepy fue lo que encontraron en su casa. Cámaras ocultas, videos de otras mujeres y una lista de nombres, incluido el mío. Nunca volví a usar aplicaciones de citas. Condenaron a Eric, pero no fue a prisión, ya que le diagnosticaron psicopatía con trastorno de personalidad antisocial combinado con trastorno de identidad disociativo. Tenga lo que tenga, él no va a ser ni será nunca la víctima. Las víctimas fueron todas las mujeres de esa lista, y yo casi me convierto en una de ellas. Me llamo Alan, tengo 40 años y vivo en el norte de California, pero la historia que voy a contarles comenzó en la noche de Halloween de 1999. Tenía 16, vivía en Michigan y practicaba brujería. En aquel entonces no entendía en qué me estaba metiendo. Había abandonado mi educación bautista y buscaba algo para llenar ese vacío espiritual. Y la brujería se sentía poderosa. Empezó de forma bastante inocente. Mi hermano Alex y yo compramos un tablero de Ouija de los Parker Brothers en el centro comercial. Se suponía que era una broma para una fiesta de Halloween que él organizaba en su casa. Su esposa Anita, su hija de 3 años Susan y yo estábamos ahí. Cuando los invitados empezaron a preguntar sobre mis prácticas, presumí con algunas lecturas de tarot. Quedaron impresionados. Entonces alguien preguntó si alguna vez había usado la Ouija. No lo había hecho, pero estaba intrigado. Alex también tenía curiosidad. Bajamos las luces, nos juntamos en la sala y pusimos los dedos sobre el puntero. Al principio no pasó nada. Nos reímos del asunto, pero luego el puntero se movió. Deletreó 2 palabras escalofriantes. Largo de aquí. Todos se dispersaron después de eso, convencidos de que habíamos invocado algo. Alex insistió en que él no había movido el puntero y yo sabía que tampoco. Aún así le resté importancia. Era solo un juego, o eso pensaba. Después de la fiesta me quedé despierto para ayudar a Anita a limpiar. Alex no estaba ahí, se había ido a dormir. Me ofrecí a sacar la basura al garage, una estructura separada a un lado del patio. En el momento en que entré lo sentí.
una presencia asfixiante como si alguien me estuviera observando. Quise ignorarlo, pero cuando me di la vuelta para irme, lo vi. De pie en las sombras del garage había una figura pálida y sin rostro. Sus manos eran huesudas como garras extendiéndose hacia mí. Me congelé por un segundo, luego cerré la puerta de golpe y corrí adentro temblando. Desperté a Alex y le supliqué que revisara el garage conmigo. Agarró su juguete y salimos, pero la figura había desaparecido. Alex me creyó. Recordó cómo había predicho el accidente laboral de papá en su sueño. Confiaba en sus instintos, pero atribuimos esto al estrés o a mi imaginación. Yo también quería creer eso. La alternativa era demasiado difícil de asimilar. Me llevé la ouija a casa, todavía sin estar del todo convencido de que fuera peligrosa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a irse en picada. Por la noche escuchaba susurros en mi cuarto. Mi mamá empezó a despertar con extrañas marcas de mordidas en los brazos y la pierna paralizada de papá, herida por el accidente que yo había previsto. Aún así, me negaba a hacer la conexión. La verdad me golpeó durante una sesión a solas con la ouija. Encendí una vela en mi cómoda y hacía preguntas a una habitación vacía. De repente, la llama se disparó hacia arriba, casi tocando el techo. Un gruñido bajo y gutural llenó el cuarto. Esa fue la gota que derramó el vaso. Llamé a Alex y le rogué que viniera a ayudarme a deshacerme de ella. Rompimos el tablero por la mitad y lo enterramos en el bosque detrás de mi casa. Pensé que ese era el final. Pero no. Unos días después, mi amigo Tim me llamó. Nos había visto enterrar el tablero y por curiosidad lo desenterró con otro amigo. Dijo que estaba perfectamente intacto a pesar de que yo lo había partido en dos. ¿Por qué enterraste una ouija en perfecto estado? Está maldita. Deshazte de ella. Pero Tim no escuchó. Él y su amigo jugaron con ella. Después él se la llevó a casa. Un mes después, la madre de ese amigo murió en un accidente absurdo. Se cayó en las escaleras. Poco después, el amigo se hizo petit suisse. En el fondo sabía que el tablero era el responsable. De vuelta a casa, los sucesos aumentaron. Los susurros se convirtieron en gruñidos. Mi mamá y mi papá seguían despertando con marcas nuevas. No podía dormir, no podía comer. Cada noche sentía que alguien me veía. Una noche desperté y vi la figura pálida y sin rostro parada al pie de mi cama. No se movía, no hablaba. Simplemente estaba ahí, observando. Dejé de practicar brujería después de eso, pero el daño ya estaba hecho. Pasaron los años, mis papás se divorciaron y me mudé a Mississippi con mi mamá. En 2011 me trasladé a California. Pensé que había dejado todo atrás, pero en verano del 2013 regresé a Michigan para visitar a mi familia. Mi padre se estaba muriendo y yo quería estar ahí para él. Ahí fue cuando empezó la pesadilla. Cada noche soñaba con una figura sombría, con ojos rojos, ardientes. Me perseguía y eso tenía consecuencias. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Cuando mi padre falleció, los sueños empeoraron. Se lo conté a Alex y él me presentó a un pastor retirado que vivía en su parque de remolques. Esa noche fui al remolque de Alex para conocerlo. En el momento en que entré, todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba atado a una silla. Alex y otro señor me agarraban. El pastor estaba frente a mí, agarrando una Biblia y orando. Alex me explicó que me habían poseído. Mis ojos se habían vuelto negros y ataqué al pastor. Hicieron falta los dos para agarrarme. No recordaba nada de eso. El pastor hizo una oración de liberación y cuando terminó, Alex me entregó un rosario. Lleva esto contigo, lo vas a necesitar. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Empecé a ir a misa con regularidad, la pesadilla se detuvo, pero lo que sea que me había poseído no desapareció. Encontró un nuevo objetivo. Alex. Empezó a beber mucho y a consumir sustancias ilícitas. Su matrimonio se desmoronó.
Me mudé de nuevo a California esperando que él encontrara su camino. El año pasado, Anita me llamó. Estaba en pánico. Decía que Alex la había atacado a ella y a los niños. Describió sus ojos como totalmente negros, tal como se me pusieron a mí. Cuando le pedí que rezara conmigo por teléfono, Alex gritaba y se retorcía en el fondo. Le dije que recitara la oración de San Miguel en latín. Él empezó a gritarle de vuelta en un latín perfecto. Alex no sabía latín, apenas aprobó inglés en la escuela. La policía llegó y lo inmovilizó. Paul, su hijo menor, los había llamado después de que Alex lo golpeara con una guitarra. Alex se desmayó en el patio trasero cuando llegaron los oficiales. Lo llevaron al hospital y luego a la cárcel. Ha estado en prisión desde entonces. En prisión, su comportamiento ha sido errático. Los guardias informaron que hablaba en idiomas que no conocía y mostraba una fuerza sobrehumana durante sus arrebatos. Un sacerdote finalmente accedió a hacer un exorcismo. No fue algo fácil. Anita y los niños mantuvieron contacto con él, visitándolo cuando podían. Durante una visita, Alex rompió a llorar. Les dijo que sintió como la presencia lo abandonaba durante el exorcismo. Por primera vez, se sintió él mismo de nuevo. Le mandé un rosario con la imagen de San Miguel grabada. Lo llevaba puesto todos los días, pero el daño ya estaba hecho. Sigue en prisión, cumpliendo condena por lo que el demonio le obligó a hacer. Hoy estoy en un camino diferente. Me uní a la Iglesia Católica y soy sacerdote. Mi fe es lo único que me mantiene con los pies en la tierra. Rezo por Alex todos los días y por cualquier otra persona que pueda estar lidiando con lo que nosotros pasamos. Si hay algo que he aprendido es esto: aléjense de la brujería, aléjense de la ouija. No saben lo que están invitando a su vida, ya que una vez que entra, es casi imposible deshacerse de eso. Todo comenzó un verano cualquiera, de esos en los que el calor lleva a todos los papás a buscar formas de mantener a sus hijos entretenidos. Llevaba un año llevando a mis 2 hijos al centro comunitario, principalmente para el gimnasio y ocasionalmente a nadar. Un día noté algo en lo que no me había fijado. Un parque acuático tachado escondido en la parte trasera de las instalaciones. 2 piscinas enormes, toboganes y fuentes, todo bajo un techo alto de cristal que brillaba con la luz del sol. Mis hijos quedaron encantados y a partir de ese momento empezamos a ir ahí a vacacionar. La distribución era perfecta. Yo me sentaba en la zona de asientos a la sombra, cerca de la esquina, normalmente con un libro, mientras mis hijos chapoteaban y gritaban todo el día. La mayoría de los papás se mantenían en lo suyo. Por ratitos les iban a echar un ojo y de paso saludaban. Los salvavidas patrullaban la zona, algunos más comprometidos que otros, pero estaba claro que este no era el primer trabajo de nadie. Se sentía seguro, predecible, hasta relajante. Más o menos una semana después de nuestras visitas regulares, empecé a notarla. Una de las salvavidas, una joven de rasgos afilados y ojos hundidos, no dejaba de verme. No eran solo miraditas, no, eran miradas fijas y descaradas. La primera vez que pasó no le di importancia. A lo mejor estaba distraída o tal vez yo estaba en su campo de visión. Sin embargo, no se detuvo. Todos los días se sentaba en su puesto con los ojos clavados en mí. No importaba si yo le devolvía la mirada, ella ni siquiera parpadeaba. Era inquietante, pero me repetí que no le diera demasiadas vueltas. Seguro no me estaba mirando intencionalmente. Entonces, una tarde se me acercó. Su voz era fría, casi robótica. ¿Podrías moverte? Necesito que ese ventilador me dé a mí. Parpadeé, desconcertada. Había otros papás sentados cerca del mismo ventilador, pero ella me miraba directamente a mí. Sí, claro. Un salvavidas cercano, un señor con una actitud amable, se dio cuenta y me ayudó a encontrar otro lugar. Mientras me acomodaba, no pude evitar notar a los 2 salvavidas discutiendo en voz baja, mirando ocasionalmente en mi dirección. Cuando llegó la hora de irnos, ella estaba ahí de nuevo. Me volteé para agarrar mi bolso y la encontré parada detrás de mí, tragándome con la mirada. ¿Ya te vas? Asentí, sintiendo el peso de su mirada incluso mientras me alejaba.
El aire a su alrededor se sentía asfixiante, como si estuviera conteniendo algo oscuro. Al otro día consideré no volver. Sé que no era para tanto, pero no me sentía cómoda. Pero mis hijos me rogaron. Les encantaba el parque acuático y no quería decepcionarlos por algo que podría estar solamente en mi cabeza. Pero inmediatamente al llegar sentí su presencia. No estaba en su puesto habitual, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Se me hizo un nudo en el estómago. Me senté, abrí mi libro y quise ignorar la situación. Eso no duró mucho. La salvavidas apareció de nuevo, parada inquietantemente cerca. Podría llover más tarde. Si llueve, tendremos que cerrar el parque. Está bien. Si empieza a llover, nos vamos. Ella no respondió, solo frunció el ceño profundamente antes de irse. La gente que estaba por ahí intercambió miradas y empezaron a susurrar. Vi al otro salvavidas caminando de un lado a otro por el parque, lanzándole miradas de preocupación. Algo en su dinámica se sentía raro. Mientras veía jugar a mis hijos, me volví hiperconsciente de mi entorno. El comportamiento errático de las salvavidas, sus frecuentes desapariciones y reapariciones, y la forma en que parecía merodear justo fuera de mi vista. Era como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. Al otro día, decidí que ya me había cansado y ya tenía suficiente. Fui directo a la oficina del gerente y le expliqué todo. Se rieron entre dientes, restándole importancia, diciendo que así es ella. Aparentemente no era la primera vez que se portaba así. Dijeron que estaba celosa, que había tenido problemas con otras mujeres y bueno, su desprecio hizo que me hirviera la sangre, pero estaba decidida a no dejar que ella echara a perder mi verano, así que decidí confrontarla. Ensayé lo que le iba a decir. Calmada, directa, asertiva. Cuando llegamos al parque escaneé el área buscándola. No estaba en su puesto normal. A medida que avanzaba el día, empecé a relajarme. Tal vez la habían reprendido o reasignado. Por primera vez en semanas, me sentí tranquila. Pero mientras empacábamos para irnos, la vi. Estaba parada cerca de la salida, parcialmente oculta tras una columna. Sus ojos se clavaron en los míos y mi corazón latió con fuerza. Dio un paso adelante y traía una carita entre ira y desesperación. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Disculpa? Tienes que irte ya. Este no es tu lugar. Necesito que te vayas. Pues aguántate, querida. Me voy a largar cuando se me dé la gana. Además, ¿a ti qué te importa? En serio, tienes que irte ya. Si no, no me voy a ser responsable de lo que pase después. No respondí. Solo agarré a mis hijos y pasé a su lado sintiendo cómo sus ojos se clavaban en mi espalda. Al otro día, el parque acuático estaba muy silencioso. El ruido habitual y los chapoteos estaban apagados, reemplazados por murmullos y una atmósfera inquietante. El personal se veía nervioso y varios salvavidas estaban hablando en voz baja. ¿Sabes qué está pasando?, le pregunté a otra madre. ¿No te has enterado? Esa salvavidas, la que siempre está echando miraditas, la detuvieron. Dicen que desvivió a alguien, a su novio. Se me cayó el alma a los pies. Los detalles llegaron poco a poco durante la hora siguiente. Lo había apuñalado en un ataque de ira, justo en su departamento. La policía se la había llevado la noche anterior. A medida que la historia se difundía, el parque se volvió más silencioso. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos papás recogieron a sus hijos y se fueron de inmediato. Otros se quedaron, con las caras pálidas e inquietas. Me congelé. Todas las piezas se encajaron. Su comportamiento errático, su fijación, las discusiones con su colega. No podía quitarme la imagen de ella parada sobre mí, fulminándome con la mirada como si yo fuera su próximo objetivo. No nos quedamos mucho tiempo. La atmósfera era insoportable. Hasta para mis hijos, que habían sido ajenos a la mayor parte del drama, sintieron la tensión. Cuando salí me di cuenta de que un salvavidas estaba parado cerca de la entrada. Su cara estaba demacrada y le temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo. Me volteó a ver, pero no dijo nada. Esa noche no pude dormir. Seguía repitiendo los momentos una y otra vez en mi cabeza, preguntándome
¿Qué habría pasado si la hubiera confrontado más directamente? ¿Se habría vuelto loca? ¿Estuve en peligro realmente? Sentí una abrumadora mezcla de alivio y culpa. Alivio de que se hubiera ido, pero culpa por no haber hecho nada para detenerla. No he vuelto a ese parque acuático desde entonces. Mis hijos preguntan por él de vez en cuando, pero siempre encuentro una excusa. La idea de volver a entrar a ese lugar me llena de pavor. El centro comunitario emitió un comunicado prometiendo mayor seguridad y evaluaciones de salud mental para el personal, pero creo que fue demasiado tarde.